Vamos a la reflexión de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Hace 8 días iniciamos una serie de reflexiones sobre el capítulo 53 del profeta Isaías. Un capítulo, hermanos, que nos debe dar aliento, esperanza, debe fortalecer y confirmar nuestra fe. Sé que muchos de ustedes, hermanos, están pasando por situaciones muy lamentables de enfermedad, de cuestiones económicas, también situaciones en la familia. Pero si hay un capítulo en la Biblia que debe ser nuestro consuelo, si hay un capítulo en el profeta Isaías que debe ser nuestra directriz para entender que en medio del dolor y en medio del sufrimiento siempre hay un propósito sublime que no podemos comprender de momento, pues es precisamente el capítulo 53, en donde se relatan o se profetizan los padecimientos que experimentaría nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos darnos cuenta que del versículo 10 en adelante, todo ese padecimiento, todo ese dolor, toda esa humillación trajo fruto para vida eterna. Y de alguna manera nosotros nos hemos visto beneficiados por la obra de humillación, de sufrimiento que experimentó nuestro Señor Jesucristo. De manera que usted también puede estar pasando por situaciones lamentables, dolorosas, puede estar atravesando por el sufrimiento, la enfermedad, pero tenga en cuenta algo, que Dios siempre está trabajando, que Dios no se olvidó de usted. Dios está muy pendiente de su situación. Los ojos del Señor están sobre los justos y el Señor no dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Hebreos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y entonces también Dios está trabajando en nuestra obediencia. Está queriendo que seamos personas maduras, obedientes. Y si aún Cristo tuvo que aprender la obediencia, aun cuando Él nunca desobedeció, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender la obediencia a través del sufrimiento, a través de las situaciones críticas que experimentamos como cristianos? También Pedro dirá que el juicio deberá comenzar primeramente por la casa de Dios. En ese sentido, hermanos, hermanas, que se han comunicado en la semana que tienen un familiar enfermo, que tienen un amigo enfermo, que están pasando por situaciones difíciles en el matrimonio, en la economía, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo, que todas las cosas que nos ocurren nos ayudan para bien, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, estamos en el capítulo 53. Cosas que debemos recordar sobre el capítulo 53. De manera muy panorámica, recuerden que el capítulo 53 puede ser considerado como el capítulo más importante de todo el Antiguo Testamento. Y lo consideramos como el capítulo más importante por el hecho de que su contenido es altamente cristocéntrico. El capítulo 53 versa sobre la condición humana de Cristo, cómo Él experimentó la humillación, y también nos habla de su estado de exaltación, de cómo Él resucitó y empezó a reinar y a tomar toda potestad. De hecho, el capítulo 53 nos da tantos detalles de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que si no tuviéramos la mano los evangelios, es decir, si nosotros estuviéramos viviendo en tiempos de Isaías y tuviéramos acceso a esta profecía del capítulo 53, aunque no tuviéramos en nuestras manos los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Isaías capítulo 53 sería suficiente para poder entender el mensaje de Cristo.
sería suficiente para que un pecador alcanzara redención y tuviera una comprensión panorámica de lo que experimentaría su Salvador. Por otra parte, hermanos, aunque este capítulo es una joya dentro del cristianismo, para el judaísmo es un capítulo que, si bien se llega a leer en las sinagogas, se interpreta de una manera la cual busca descartar por completo el cumplimiento de este capítulo en la obra de nuestro Señor Jesús. Explicábamos que en el libro del profeta Isaías, el siervo de Dios, por lo regular es una referencia al pueblo de Israel. En algunas ocasiones, el siervo de Dios también es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías prometido. Y entonces estos judíos, por lo regular, la mayoría, interpreta el capítulo 53 como una narración que nos habla de los sufrimientos que experimentaría el pueblo judío. El pueblo judío siempre ha sido despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto. El mundo siempre ha escondido de él el rostro, ha sido menospreciado, ha sido desestimado. El pueblo judío siempre ha sido como una raíz de tierra seca, el mundo no ve en él parecer ni hermosura, sin atractivo, no lo desean. Y entonces en el capítulo 53 lo que el judaísmo ve es al siervo de Dios Israel experimentando los sufrimientos que las naciones le han hecho experimentar. Y entonces ellos se van a remontar a la esclavitud en Egipto, los asirios, el cautiverio, Nabucodonosor, los medopersas, los griegos, los romanos, los árabes, los musulmanes, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, los españoles en la Santa Inquisición. El siervo sufriente de Dios siempre ha sido Israel. Esa será la interpretación que los judíos le darán al capítulo 53. Claro que esta interpretación es muy nueva y está forzada para descartar y descalificar a nuestro Señor Jesucristo, porque los rabinos más antiguos, de hecho rabinos de renombre, siempre han reconocido que el capítulo 53 es una profecía en referencia a nuestro Señor Jesucristo, o al menos una referencia al Mesías prometido. Bueno, aquellos judíos que no interpretan el capítulo 53 de esta manera, lo interpretan a la luz del profeta Jeremías, es decir, aquel hombre, aquel siervo de Dios que fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca y que fue cortado de la tierra de los vivientes, es simplemente la experiencia del profeta Jeremías, porque precisamente Jeremías usa los mismos conceptos y las mismas palabras para describir su labor profética en medio de un pueblo que lo persigue, que lo amenaza. Jeremías dijo en el capítulo 11, versículo 19, «Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes». Noten cómo el lenguaje de este capítulo de Jeremías, que se refiere a Jeremías, es muy parecido al lenguaje de Isaías 53, cuando dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Versículo 8, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y entonces la simetría del lenguaje que hay entre Isaías 53 y Jeremías 11, para muchos judíos es básicamente suficiente para descartar a Cristo Jesús y pensar que es el profeta Jeremías, el siervo sufriente, que se describe en el capítulo 53. Obviamente ni Israel ni Jeremías pueden ser candidatos factibles, son más bien válvulas de escape para no reconocer la mesianidad y la exactitud con la cual nuestro Señor cumplió esta profecía. En Jeremías no vamos a encontrar una boca perfecta. Aquí dice que el Mesías no abrió su boca y que en su boca no fue hallado engaño. De manera que en Jeremías no se puede cumplir eso ni en Israel, porque mintieron, porque fueron hombres pecadores. Nunca vemos a Jeremías cargando el pecado del pueblo o haciendo expiación por el pueblo, y mucho menos Israel puede hacer expiación por el pueblo, porque como el pueblo puede expiar los pecados del pueblo. Evidentemente es una contradicción. Y entre otras cosas que podríamos mencionar. Por otra parte, el capítulo 53 será citado por Mateo,
será citado por Juan, será citado por Pablo, será citado por Pedro. O sea, gran parte del Nuevo Testamento toma como referencia el capítulo 53, aplicándolo a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días también mencionábamos que el capítulo 53 debería de empezar desde el capítulo 52, verso 13. Y de alguna manera explicábamos cómo el capítulo 53 nos habla de dos aspectos: la obra de humillación o el estado de humillación del Cristo y el estado de exaltación. Y bueno, entonces hace 8 días explicamos el capítulo 52 del verso 13 al 15, dimos una breve introducción de lo que trata el capítulo 53, pero el día de hoy vamos a reflexionar sobre las dos preguntas que aparecen en Isaías 53, verso 1. Toda nuestra reflexión está en función de esas dos preguntas. Capítulo 53, verso 1, por favor, damos lectura en voz alta, en casita, con la familia, involucrando a nuestra esposa y a nuestros niños. Dice así Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esas serán las dos preguntas que hoy vamos a reflexionar. Por otra parte, yo les dejé la tarea de aprenderse todo el capítulo 53, iniciando desde el capítulo 52, verso 13, hasta que se acabe todo el 53. Y la única hermana que me mandó el audio, a la cual le mandamos un saludo y agradecemos a Dios y le damos a Dios la gloria porque se lo aprendió de memoria, fue nuestra hermana Angelina, que aunque no es miembro de nuestra iglesia, nos sigue desde su casita, ve las transmisiones. Y hermana, le damos la gloria a Dios por el esfuerzo que usted hace para memorizar la palabra de Dios. Y bueno, debo mencionar que nuestra hermana tiene un problema de salud y aún así lo memorizó todo el capítulo, ¿no? Me mandó el audio por ahí, ya no le pude responder por las ocupaciones, hermana, pero felicidades porque lo ha hecho de una manera muy correcta. Y entonces, hermanos, yo les animo a que en esta semanita me manden el audio, ¿sale? Al menos el padre de familia, sería bueno que lo mandara, y si puede grabar a sus niños, a su esposita, manden el audio por WhatsApp. No es porque me tengan que rendir de alguna manera cuentas con la tarea, pero por testimonio, hermanos, y por saber que esta labor no es en vano y que estamos echándole ganas todos juntos, pues empecemos a memorizar todo el capítulo 53. Tenemos todavía algunas semanas para aprenderlo, pero siempre se podrá lograr aquello que está relacionado al Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no echen de menos este capítulo, que es una joya dentro del cristianismo. Les dejamos entonces pendiente la tarea, y ahora sí nos remontamos al capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Un primer aspecto que debemos mencionar es que estas dos preguntas son preguntas irónicas o son preguntas retóricas que están de antemano dándonos ya la respuesta. La respuesta es nadie. ¿Quién ha creído? Nadie. ¿Sobre quién se ha manifestado? Nadie. Y no es que ninguna persona haya creído al anuncio de Isaías. Lo que está queriendo reflejar es que hay una gran incredulidad en medio del pueblo, aun cuando se les está predicando el mensaje del Mesías. Y sabemos que son dos preguntas que reflejan incredulidad, necedad, pesimismo, porque precisamente estas dos preguntas se citan en el Nuevo Testamento aludiendo a personas que, a pesar de que escucharon a Cristo, a pesar de que escucharon el contenido de Isaías 53 o lo vieron con sus ojos y lo escucharon de boca de Cristo, aún así no creían y no se podía manifestar sobre ellos la salvación de Dios. No pierdan de vista Isaías 53, verso 1, pero vayan conmigo a Juan 12, por favor. Juan, capítulo 12. Versículo 37 en adelante.
Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 37 en adelante. Estas dos preguntas, vuelvo a repetir, están reflejando el pesimismo y la incredulidad del pueblo hacia el mensaje del Mesías, tanto en el Antiguo Testamento, en tiempos de Isaías, como en tiempos de Cristo, como en tiempos de Pablo, como en nuestros días también. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No vemos un brote de muchísima gente acercándose a Cristo. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dos preguntas que reflejan la incredulidad y el rechazo del hombre hacia el mensaje de Cristo. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Parte de la dureza y de la incredulidad del pueblo judío tiene que ver con lo que dijo el profeta Isaías. Isaías no solamente está manifestando una cuestión presente que le compete a él. Isaías también está profetizando que en un futuro, cuando el Mesías llegue y experimente todas estas cosas descritas en el capítulo 53, también se puede hacer la pregunta en esos días: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es decir, las personas en tiempos de Cristo, con todo y las señales, milagros, prodigios que Dios le dio para hacer, aún así no creían en el mensaje del Señor Jesús. Y es por eso que esas dos preguntas en Isaías reflejan el rechazo, la incredulidad que el hombre tiene hacia Dios y de manera muy en particular hacia el mensaje de Jesucristo. Romanos, por favor, capítulo 10. Es el otro versículo en donde se citan estas dos preguntas. Romanos, capítulo 10, por favor. Al menos aquí en Romanos se cita la primera parte de las dos preguntas, o sea, una, pero está en un contexto también de incredulidad. 10:13, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es una verdad que nadie puede negar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso nos indica que antes de la invocación tiene que existir una fe genuina en el corazón. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso nos indica que antes de experimentar la fe en el corazón, tenemos que pasar por un proceso de iluminación en el cual estamos en contacto con el mensaje, lo estamos escuchando. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y eso nos indica que antes de que escuchemos el mensaje, tienen que haber hombres y mujeres dispuestos a predicar, dispuestos a abrir sus bocas para compartir la verdad eterna de Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y en ese contexto, antes de predicar, Dios nos tiene que equiparar, Dios nos tiene que ordenar, Dios nos tiene que enviar. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Verso 16, vean lo que dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pablo dice: no toda la gente creyó, no todo el mundo recibe el mensaje. Hay una gran cantidad de personas que viven endurecidas en incredulidad. Y esto, hermanos, dice Pablo, no es algo nuevo, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra vez enfatizando este texto de Isaías 53, verso 1, en donde se refleja la gran incredulidad del mundo hacia el mensaje de Dios. Y bueno, esto nos lleva entonces a reflexionar sobre nuestra labor profética, nuestro testimonio como hijos de Dios y cristianos. No debemos sentirnos frustrados porque los números no van bien en cuanto a la membresía de nuestra iglesia. No debemos estar frustrados porque nuestra iglesia es pequeña o porque muchas personas rechazan el mensaje,
porque salimos a predicar o le compartimos a la familia y no creen en el mensaje como deben de creerlo. Debemos estar contentos, gozosos, simplemente si estamos predicando el mensaje tal como nos fue encomendado. El resultado está en función de lo que Dios obra en el corazón del hombre. Y por lo general, casi siempre, lo que vamos a encontrar es un rechazo del hombre hacia el mensaje de Dios. De manera que nuestro éxito no radica en la gente que se convierte, sino en el mensaje que predicamos y en cómo lo predicamos. Tener una multitud de personas en la iglesia o en la esfera del cristianismo es fácil. Podemos empezar a regalar despensas, podemos empezar a emplear buena música, podemos empezar a emplear mercadotecnia, y les aseguro que tendremos llenas las bancas de la congregación, tendremos gente acumulándose, pero no precisamente por el mensaje, sino por las cosas que les ofrecemos. Y entonces recuerden, hermanos, que esto del rechazo lo experimentó Isaías, lo experimentó Jeremías, lo experimentó el mismo Señor Jesucristo, lo experimentó Pablo, y si usted es hijo de Dios y predica la verdad, lo está experimentando usted, porque hay de vosotros cuando los hombres los alaben y digan cosas buenas de ustedes, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Bueno, entonces, en primer lugar, hemos dicho, son dos preguntas que reflejan el rechazo y la incredulidad del hombre. Por otra parte, número 2, tenemos que explicar a qué se refiere con nuestro anuncio. Verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es ese anuncio? ¿Cuál es ese mensaje que es rechazado, que no es creído por el hombre? Pues debe ser el anuncio más glorioso de Dios, es el anuncio del Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este anuncio, si fuéramos incluso exagerados, es todo lo que tenemos en el capítulo 53, la obra de humillación, la obra de exaltación de Cristo, su muerte y su resurrección, el reino establecido por el Cristo sufriente y exaltado. Ese es el anuncio. Pero en el contexto de Isaías, en el capítulo 52, versículo 7, se nos dice cuál es ese anuncio. Dice, 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Noten, hermanos, que al menos el mensaje, según el verso 7, es un mensaje de alegría. Es un mensaje de alegría, porque dice, del que trae alegres nuevas. En segundo lugar, se nos dice que es un anuncio de la paz, del que anuncia la paz. Esto lo vemos en Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y entonces es el mensaje de alegría, el mensaje de la paz, el mensaje del bien, el mensaje de salvación, porque dice del que publica salvación. Y el último aspecto es del que dice a Sión, tu Dios reina. Es el mensaje del reino de Cristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si usted predica ese mensaje, si usted es fiel a ese contenido, por lo regular la gente lo va a rechazar. Y esa será la evidencia de que usted está predicando un mensaje verdadero. Y de vez en cuando, por obra sobrenatural de Dios, algunos cuantos seguirán a Cristo de verdad, genuinamente, y permanecerán hasta el fin, porque también el mensaje es poderoso, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar dijimos dos preguntas que reflejan la incredulidad del hombre. Número 2, el anuncio de Cristo. Este anuncio es el mensaje cristocéntrico, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo.
Un tercer aspecto, hermanos, es que Isaías 53, verso 1, en su primer pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, está manifestando que este anuncio se recibe por medio de la fe. Ese es el tercer punto. Un mensaje que se recibe por medio de la fe. El mensaje del Evangelio no lo recibimos por nuestras obras, no lo aceptamos por nuestra obediencia en relación a nuestros actos. El mensaje del Evangelio se acepta y se recibe exclusivamente por medio de la fe. Algunas personas piensan que esta cuestión de por medio de la fe y no por obras es un asunto doctrinal que se empieza a desarrollar con el apóstol Pablo. Pero lo que vemos desde Isaías capítulo 53, verso 1, es que este mensaje se recibe exclusivamente por medio de la fe. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque son poder de salvación para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque él se le manifestó primero, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a la segunda pregunta, hermanos. La segunda pregunta dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Primero vamos a preguntarnos si Dios tiene brazos o si Dios tiene un cuerpo como nosotros lo tenemos. Bueno, Juan capítulo 4, verso 24 nos dice que Dios es espíritu. Y esta declaración del apóstol Juan en el Evangelio de Juan 4:24 nos está indicando que si Dios es espíritu, Dios no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, y Dios no está limitado por partes físicas como un cuerpo. En ese sentido debemos entender que si Dios tiene un cuerpo, Dios está limitado, porque el perímetro de su cuerpo sería su límite. Pero si Dios es Dios, Dios tiene que ser infinito, Dios tiene que ser un ser ilimitado, y eso nos indica que Dios no puede tener un cuerpo. Porque todo ser que tiene un cuerpo tiene un límite. Su límite es el perímetro de su cuerpo. Y entonces surge otra pregunta. Si el hermano Carlos dice que Dios no tiene un cuerpo, apelando a Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿por qué en la Biblia encontramos declaraciones sobre el ser de Dios en donde se le atribuyen partes humanas, como el brazo del Señor en Isaías 53, verso 1? O como cuando se le dijo a Moisés, no verás mi rostro, pero verás mis espaldas. O como el Salmo que dice, los ojos del Señor están sobre los justos. O como cuando los profetas dijeron, la boca del Señor lo ha dicho. O como cuando Cristo dijo, por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Si Dios no tiene un cuerpo porque es espíritu, la pregunta es, ¿por qué en la Biblia a Dios se le atribuyen partes físicas de un cuerpo? Bueno, debemos entender que estamos ante un lenguaje figurado, propiamente un lenguaje de los hebreos. Se conocen como hebraísmos. Este hebraísmo es conocido como un antropomorfismo. Los antropomorfismos son partes humanas atribuidas al ser de Dios, no porque Dios los posea, sino porque está buscando esta parte física manifestar virtudes del ser de Dios que van más allá de nuestra comprensión. Y entonces se usan como metáfora o como figuras que representan las virtudes de Dios, sus perfecciones. En este caso, sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, no significa que Dios tenga un brazo. Nos está queriendo manifestar otra cosa, nos está queriendo explicar algo más, algo que es evidente. Vean el capítulo 52, verso 10, por favor, ahí se explica bien lo que es el brazo del Señor. Dice, el Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Imaginen a un hombre que descubre su brazo, ¿no? Por lo regular, las personas que van al gimnasio y quieren mostrar o revelar su musculatura,
por lo regular lo que hacen es llevar una camisa o una playera sin mangas, ¿no? Esto para manifestar su poderío, su músculo, ¿no? En este caso, la imagen es similar. El Señor desnudó su santo brazo, no porque tenga un brazo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? El Señor desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán que la salvación del Dios nuestro. Si Dios desnudó su brazo, su santo brazo, lo que tenían que ver literalmente era el brazo, pero lo que las naciones vieron fue la salvación de Dios. Lo que significa entonces que el brazo del Señor es una figura, es un antropomorfismo de la salvación de nuestro Señor. Y entonces cuando Isaías dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor?, lo que Isaías está diciendo es sobre quién se ha manifestado la salvación de Dios, sobre quién se ha manifestado la obra de redención de Cristo. Y la pregunta es, hermanos, cuando predicamos, ¿la salvación de Cristo la experimentan todas las personas? Evidentemente no. De vez en cuando una que otra lo hace. Hoy entonces hemos tratado de explicar estas dos preguntas que son importantes, que son medulares. Y entonces cada vez que hablamos de antropomorfismos, estamos hablando de perfecciones del ser de Dios, como su salvación en este caso, los ojos del Señor, su omnisciencia, la boca del Señor, su decreto, las espaldas del Señor, una parte de su gloria, y así sucesivamente. Los antropomorfismos son figuras que nos indican perfecciones que no están limitadas a una parte física. Hoy, hermanos, entonces debemos hacernos una pregunta. ¿Estamos predicando el mensaje de Cristo tal como lo tenemos en la palabra? ¿La gente cuando nos escucha nos rechaza como evidencia de que es el mensaje de Dios? Y otra pregunta importantísima, hermanos. ¿Estamos estimulando a la gente a la fe? Porque el mensaje nos lleva a eso, a creer. No estimule a las personas para que se porten bien, para que dejen de hacer cosas malas, para que se pongan a hacer cosas buenas, porque lo que va a tener son demonios convertidos en personas morales, nada más. Preocúpese por llevarlos a la fe en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Antes de concluir, hermanos, con nuestra transmisión, la reflexión de hoy era un poco breve. Tenemos aquí unas peticiones de oración, pero tenemos por ahí unos anuncios, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión, los hermanos que trabajamos en la iglesia, en este caso el hermano Eric, el hermano Aurelio y el hermano Rafa, con su servidor, que vamos a empezar a congregarnos unos meses posteriores a esta fecha, porque aún consideramos que es de alto riesgo congregarnos y llevar a la gente a un lugar donde estemos enclaustrados. Esto lo digo porque hay personas que están enfermas todavía, también porque están las festividades de Semana Santa y con esto se va a provocar un rebrote, es lo más probable. Pero bueno, entonces les animamos a que sigan en las transmisiones. Por otra parte, aunque no nos vamos a congregar aún, sabemos que hay necesidades espirituales que debemos suplir. Y son necesidades que no las puede suplir nada más un hombre, porque no es sano, no es lo que Dios quiere. Y entonces por ahí tenemos algunas personitas que les estábamos dando un seguimiento, pero vamos a empezar a repartirnos esta labor. Por ahí estamos orando por nuestra hermana Lulú, por sus niños. A ustedes, hermana, los va a estar visitando el hermano Rafa y la hermana Cele para orar por ustedes, ver qué necesidad tienen. Obviamente, si por ahí quieren también comunicarse con su servidor, estamos a su servicio, pero estamos dividiéndonos de acuerdo a las zonas para abarcar a todos los hermanos. Entonces, hermana Lulú, por ahí nuestro hermano Rafita y la hermana Cele estarán apoyándoles en cualquier necesidad que tengan, sobre todo en la necesidad espiritual. Nuestro hermano Filiberto y nuestra hermana Eli, que sabemos que están pasando por una situación complicada, mañana los voy a pasar a visitar, hermanos, pero el hermano que los va a estar visitando y dándole seguimiento va a ser nuestro hermano Aurelio. Sin embargo, como pastor les animo a que cualquier situación se pueden dirigir conmigo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero el hermano Aurelio estará por ahí apoyándoles.
También nuestra hermana Laura Abarca, estaré visitándola yo con mi esposa. Nos vamos a poner de acuerdo, hermana. Por ahí mi esposita le va a mandar un mensaje para orar por usted, darle seguimiento, hermana. Queremos que sepan que les amamos y que no nos olvidamos de ustedes. Estamos trabajando para que todo esto se lleve de la mejor manera. Nuestro hermano Eric por ahí estará visitando a la hermana Ernestina y también estará visitando a todos los hermanos esporádicamente para orar por ustedes. Y yo también estaré visitándoles a todos semanalmente, aunque sea una familia o dos por semana. Y bueno, esos son los anuncios que tenemos. Hay un lugar que probablemente empecemos a ocupar, pero estamos todavía esperando respuesta. Entonces, hermanos, dejemos que Dios obre, dejemos que el Señor nos vaya guiando prudentemente sin que cometamos errores que nos cuesten la vida de una persona o que afectemos espiritualmente a otros, ¿no? A eso hemos llegado ahorita y bueno, quería comunicárselos como pastor. Tenemos aquí algunas peticiones de oración. Rosendo pide por Normita, que sus papás fallecieron por COVID. Les estoy comentando, ¿no?, que los brotes aún siguen. Nosotros no tuvimos contacto con este matrimonio, pero la hermana Normita es amiga de Rosendo, Rosendo es nuestro amigo, y entonces por esa razón, hermanos, así en muchas diferentes familias hay situaciones cercanas por las cuales debemos estar todavía guardándonos en casita y no congregarnos. Pero estemos orando por el consuelo de Normita y para que Rosendo tenga la sabiduría para compartirle el mensaje, hermano. Recuerde, hermano, que usted no está nada más en este mundo para ser amigo de Norma. Usted es la única luz que tiene para llevarla a Cristo, hermano. Entonces le animamos a que siga por ahí, hermano, compartiéndole la verdad de Cristo. Y muchas veces incluso la amistad se puede poner en juego, ¿no? Pero el mensaje de Cristo es más importante, hermano. Le animamos, sabemos que lo va a hacer, hermano. Por la hermana Laura Barca, por sus hijas, y por Olga Alarcón, y por Consuelo, porque su sobrino falleció. Otra personita que falleció, ¿verdad? Estemos orando por ahí. Hermanita, vamos a estar orando por ustedes y también animarle a que lo poco que usted conoce, hermana, lo pueda compartir. Por el papá de nuestra hermana Eli, por Fidel Hernando Evangelista, está muy grave. Hermana, hemos estado orando por su papi y sabemos que la situación se ha complicado. Recuerde que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si está aún dentro de las posibilidades, hermana, hermano Filiberto, que por última vez le compartan el mensaje de Cristo, háganlo. Será lo mejor que puedan hacer ya en estos momentos, ¿no? Vamos a confiar en el Señor, pero lo más importante aquí es el perdón de sus pecados. Y mañana estaremos por allá. Si ustedes pueden y no salen, mañana los pasamos a ver. Por la salud de la hermana Carmen, hermanita, vamos a estar orando por usted. Un saludo a toda su familia. Por los familiares enfermos de la hermana Camerina, pedía por su consuegra, ¿verdad? Y por otros familiares que estaban enfermitos. La hermana Camerina va al seminario, vive en Tigrillos. Le mandamos un saludo si es que nos está viendo. Y estaremos orando por su familia. También por la hermana Virgen de Lourdes y por Christopher, que también quieren reunirse ya con nosotros. Estemos orando por ellos dos, sobre todo por la hermanita y por Christopher, para que tengan armonía, abuelita y el nieto se puedan llevar bien y puedan encontrar la paz de Cristo. Por la iglesia y los hermanos en general, bueno, estemos orando por todos los hermanos, los 21 hermanos que son miembros de la congregación. Por las mujeres y señoritas que ven los estudios los jueves, oremos para que Greta sea de ejemplo para ellas, que su corazón sea íntegro, genuino, y les pueda compartir la verdad los jueves. Y por Betty, que pide por su familia y por sus hijos, por Carlita, por Nati, para que sigan el camino de Dios. Por ahí, hermana, hermano José, Betty, el hermano Aurelio por ahí los va a visitar en la semanita. Él se va a poner en contacto con ustedes. Vamos a hacer una oración, hermanos. Estemos pendientes con estas situaciones, ¿verdad? Mariana pide por oración por sus padres, por sus hermanos, especialmente por su papá. Se llama Mariano, para que conozca al Señor. Marianita pide por su familia en general. Todos conocemos a Marianita, es nuestra hermana. Pues, hermana, recuerda que el Señor está al pendiente de tu situación. Él no hace caso omiso y sus tiempos son perfectos, hermana.
Confía en que el Señor te va a dar consuelo y en algún momento vas a encontrar la victoria. Esto no solamente es una situación de tu papi. Dios está trabajando en tu fe, en la de tu mami, está fortaleciéndolas, haciéndolas crecer. Y muchas veces la dureza de nuestra familia también tiene que ver mucho con el trabajo que Dios está haciendo en nosotros para hacernos pacientes, tolerantes. Pero vamos a orar por tu papi, hermana. Mariano se llama su papá, ¿verdad? Estemos orando, hermanos, por el papi de Mariana. Él no está aquí en el país y bueno, él necesita también de Cristo y el Señor lo ama también como a nosotros. Entonces estemos orando por él y por su mamá, por sus hermanos, y para que nuestra hermana Mariana sea de mucha luz en este mundo, en esta ciudad, en su trabajo, que ella pueda encontrar la guía de Cristo todos los días. Les pedimos que oren mucho por el seminario, hermanos. Es un proyecto que está funcionando bien. Necesitamos maestros que estén comprometidos, capacitados, que estén realmente entregados, y estamos orando por nuestro hermano Rafa y por otro hermano de una iglesia que está aquí en Jalapa. Oremos por ellos dos para que el Señor les capacite, les anime y puedan hacer la labor correctamente. Oren por mí también, por el hermano Edgar, que ya estamos dando las clases. Estamos orando también, hermanos, por un lugar para el seminario. En un tiempo más adelante lo vamos a necesitar. Y bueno, hermanos, pues yo les pido también que oren por mí, por mi vida espiritual, por mi relación matrimonial, por mi vida como pastor. Sí necesito sus oraciones y necesito que también me visiten, porque también soy un ser humano que necesita consejo, que necesita apoyo, un ser humano que necesita rendirle cuentas a alguien más en la congregación. Entonces, pedimos también por eso. Oremos también por nuestra hermana Ernestina, que andaba enfermita, no le he ido a ver, pero por ahí Eric la va a visitar. Entonces oremos para que Dios le dé sabiduría a nuestro hermano. Y bueno, Marichuy y nuestro hermano Luis, pues ya sabemos que no están en la ciudad, están viviendo en el puerto, en otra congregación, están asistiendo. Oremos por ellos y estemos en contacto para que ellos sigan en el conocimiento de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Les recuerdo guardar sus ofrendas para que cuando se necesiten podamos echar mano de ella. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestro corazón. Te pedimos por los enfermitos, Señor. Te pedimos por nuestra vida, por nuestro testimonio, por aquellos que necesitan de ti, Padre. Te pedimos especialmente por el consuelo que necesita la señora Norma Herrera. Sus padres han fallecido, Señor. Te rogamos que tú puedas consolarle, Padre, y para que Rosendo pueda ser luz para ella, para que Rosendo no solamente sea una bonita amistad, Señor, sino para que él pueda ser la luz de Cristo. Gracias por su vida, porque le has dado su prótesis, porque tú lo has cuidado, Señor, porque tú lo amas. También te pedimos por la hermana Laura Barca, por sus hijas, para que ellas puedan tener una buena relación, para que Cristo gobierne esa casa, Señor, por su economía, por su salud, y por Olga Alarcón, para que tú le consueles, Señor, ya que su sobrino ha fallecido. Por el papá de nuestra hermana Eli, sabemos que tú eres todopoderoso, Padre, que tú puedes sanarle, tú puedes salvarle, pero rogamos como Cristo, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Rogamos por su alma y para que mis hermanos puedan ser luz para él. De igual manera te pedimos, Señor, por la salud de la hermana Carmen. Sabemos que la hermana ha estado batallando con la salud, para que tú la guardes, Señor, la cuides, la fortalezcas, para que a Misael lo traigas de nuevo al camino de Cristo, para que Marianita y Mariel puedan acercarse a ti, Señor, cada día más, y para que don Isael pueda también llegar a los pies de nuestro Señor. En tus manos ponemos esa familia, Padre. De igual forma, Señor, ponemos en tus manos a nuestra hermana Camerina, para que sea una antorcha que alumbre en medio de las tinieblas, para que tú, Padre, puedas sanar a su consuegra que está en Holanda, que está grave de salud, Señor, que tú le guardes y que pueda llegar a los pies de Cristo también, por sus hijos, por sus hermanas, por sus sobrinos, por toda su familia y las personas que necesitan apoyo de ti, Padre. En tus manos los ponemos, Señor, confiando en tu misericordia infinita. De igual manera, Señor, te pido por la hermana Virgen y por su nieto Christopher, para que ellos puedan encontrar la paz, para que ellos puedan ver la luz de Cristo, para que Christopher, Señor, pueda convertirse de las tinieblas a la luz, para que sea un hombre de bien, para que sea un hombre que te conozca y predique tu verdad, Señor. En tus manos lo ponemos a Christopher.
También, Padre, te pido por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, por los miembros, para que todos entiendan que debemos estar activos, pendientes, trabajando. No podemos toda la semana estar en nuestras actividades, Señor, y omitir actividades importantes con la congregación, las necesidades de los santos, Señor, la visitación, la oración, la estimulación. Ayúdanos a levantarnos de la pereza, Señor, y a ser realmente diligentes en la obra de la iglesia. También te pido, Padre, por las mujeres, las señoritas que están estudiando con Greta. Tú respalda a Greta, Señor, si es tu voluntad, y que ella pueda seguir en la medida de que tú se lo permites. Que ella pueda ser ejemplo, como dice Tito, a las más jóvenes. Que pueda ser cuidadosa de su casa, de su esposo. Que ella pueda ser luz, Padre, para las hermanas. De igual forma te pido por Betty, por José, para que regresen a Cristo, Padre, que puedan estar realmente firmes en tu camino. Te pedimos por sus hijas, por Carlita, por Nati. Y bueno, Señor, para que ellos puedan ser humildes a tu voz y puedan entender que tú les amas a pesar de todas las cosas. Igualmente por mi matrimonio, por el ministerio pastoral, por el seminario, Señor. Para que también tú al hermano Carlos, a mi padre, le des un trabajo, que él pueda entender, Padre, que estás trabajando en su carácter, en su humildad, en su paciencia, para que él entienda que es tiempo, Señor, de llevar una vida conforme a tu voluntad y no a la suya. Gracias te damos también porque ha cumplido 50 años, porque me lo regalaste como padre y porque en las medidas de sus posibilidades ellos me han levantado físicamente y ahora me tocó a mí, Señor, poderles instruir con tu palabra. Te ruego que en un ambiente de armonía y de amor podamos como familia crecer en el conocimiento de Cristo. Gracias también por mis suegros, Señor, porque los tienes con salud y porque también te sirven, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por este tiempo de adoración en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.